bienvenidos al Misterio de las Sombras de Mentes, una aventura de luz y cuerpo. Este guion es realizado por Leslie Estupiñán y tiene un enfoque de niños entre los 4 y los 5 años. Para dar un poquito de contexto, el origen de la sombra, pues la curiosidad infantil que surgió en los niños se dio en un tiempo libre, en donde ellos jugaban en el patio, y un niño mencionó que una sombra gigante lo perseguía, que porque la sombra era así. Y varios niños del mismo aula se fueron recogiendo como a lo largo del patio, donde se alumbraba el tema del sol, y se dieron cuenta que no todas las sombras eran del mismo tamaño. Entonces también se buscó como ese enfoque de por qué la luz le refleja mi sombra, y otro niño dijo, pero pues no siempre con la luz se refleja la sombra, con otros aspectos y con otros lugares se puede llevar más allá. También se reconoció como este trabajo lúdico y corporal y sensible de las niñas y los niños, porque no solamente se dio como la sombra en una manera estática en el cuerpo, sino como diferentes formas y cómo esta luz iba reflejándolo en su sombra, y también el tamaño que se iba reflejando, porque si me acercaba más a la pared, la sombra iba a ser más pequeña, si me iba a alejar, la sombra iba a ser muchísimo más grande. Entonces, en esta parte, pues trabajé como la experiencia de vida con los niños en 3 momentos: la provocación, espacios y tiempos, y materiales estructurados. Entonces, se realizó un pequeño momento en el aula para llevarlo más allá como un proyecto pedagógico, en donde las niñas y niños colgaron sábanas y proyectaron sus diferentes siluetas en movimiento. Entonces, se llevaron temas de linternas, temas de acetatos, diferentes colores, diferentes texturas en las cuales se trabajaron, y se dieron cuenta que no solamente con la luz cálida se podían reflejar diferentes sombras, sino con diferentes tipos de luces se podrían reconocer estas. Entonces, con las telas, con los diferentes movimientos y demás. Entonces, se llevó a esto como la provocación, la exploración libre, el trabajo de los niños y el diferente intercambio de trabajos y documentación que se pueda llevar en los diferentes espacios. Aquí se reconocieron el tema de las habilidades investigativas en acción. Entonces, la observación atenta, la formulación de hipótesis, la incorporación de relaciones y los múltiples lenguajes. En este se empezó a reconocer los niños como partícipes de su propio aprendizaje y de su propio desarrollo. Entonces, cada niño tenía una libreta donde iba relatando qué reconocía, qué le parece interesante, qué quería trabajar y de qué manera quería llevarlo constantemente. Entonces se dieron cuenta que la oscuridad obstruía totalmente el reconocimiento de las sombras en esto, y también las diferentes expresiones corporales que se llevaron en el aula. Como lo mencioné anteriormente, si me pego a la pared, mi sombra se esconde dentro de mí, porque la sombra se esconderá dentro de mí, porque la oscuridad no puede llevar la sombra más allá. Entonces también empezaron como a reconocer el tema de la colorimetría, de los diferentes espacios en los que íbamos a trabajar y demás, y también llevar el trabajo en las diferentes siluetas y las narrativas que ellos llevaban. Por otra parte, la mediación pedagógica y la documentación, pues esta se abre como en 4 grandes partes: el rol del adulto, las diferentes 2 preguntas abiertas que se llevaron y la estrategia de documentación. En esta parte, pues, como yo, rol del adulto, di como diferentes aspectos para que los niños y niños invadieran y reconocieran pues esa autonomía para llevar un resultado amplio, para ir más allá y llevarlo no solamente con niños de 4 o 5 años, sino para llevarlos con niños de mayor edad. También el tema de las preguntas abiertas: hasta dónde baja el color y cuándo se atraviesa el plástico. Esta fue súper sencilla de trabajar en el aula, porque los niños se dieron cuenta que no solamente con un tema de color transparente pueden reconocer las diferentes sombras, sino como con diferentes colores. Y la otra pregunta abierta que se realizó: ¿cómo podemos hacer que 2 sombras se den un abrazo sin que nosotros nos toquemos? En este caso, los niños, desde su propia autonomía, llevaron 2 juguetes, 2 de sus preferidos. Fuimos un día al aula y los pusieron cerca. Reconocieron que en esto sí parecía como si se acercaran, pero si colocaban uno encima del otro, la sombra se iba a distorsionar y no iba a parecerse como el juguete que ellos querían. Entonces, esto sigue en un proceso de desarrollo y trabajo continuo con las diferentes niñas y niños del aula. Hay una estrategia de documentación, pues los niños reconocieron como el trabajo que iban a hacer, que iban a anotar, que no les parecía, y adicional les pareció súper interesante el registro fotográfico. Llevar un registro fotográfico de todo lo que realizaban dentro y fuera del aula, y lo que les llamaba la atención para llevar ese proyecto pedagógico. Bueno, por otra parte, los principios pedagógicos, pues se reconoció como el niño como el protagonista totalmente, porque los niños fueron muy partícipes en este trabajo, no solamente dentro del aula, sino fuera del aula, y ampliando sus preguntas: cómo lo puedo mejorar, qué puedo hacer, qué puedo desarrollar, y ampliando sus pensamientos hipotéticos, porque muchos niños decían, pero es que la oscuridad nos puede cerrar a cosas y la luz nos puede ampliar a cosas, pero siempre es necesaria la luz y la oscuridad. Entonces, como esas pequeñas cosas que se iban desarrollando. Y también como un cierre que se dio en un pequeño momento fue como, ¿qué pasará con nuestras sombras cuando él
cuando el cielo se ponga totalmente oscuro, ellos dijeron que había más posibilidades de buscar que sus sombras se ampliaran y que fueran reconocidos también en el tema de la oscuridad, con temas de linternas y temas de colorimetría. Ya pues para dar como un pequeño cierre, aquí desarrollé como un pequeño folletico pues del trabajo y las partes introductorias que se desarrolló con los niños, diferentes fotografías y demás aspectos que se llevaron y también esta parte de exploración y descubrimiento que se va llevando en el aula constantemente, porque ese es un proyecto que voy desarrollando poco a poco con las niñas y niños de 4 y 5 años. Muchísimas gracias por su atención.